voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes. Tenga ustedes un gusto para mí poder estar aquí compartiendo el espacio y el tiempo en este miércoles 24 de enero del año del Señor del 2024 en la emisión de su programa favorito en la línea de la fe. Este programa se transmite sin duda por la mejor estación, ¿no? Voz de la Iglesia. Y quiero agradecerle también el tiempo que nos dedica. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y muchas gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos, con el único propósito, sin duda, de hacer esta comunidad más grande y donde podamos suscitar una sinergia muy interesante que nos haga, de alguna manera, crecer más como personas y que nos permita tener conocimiento, ese conocimiento que necesitamos para poder compartirlo y para poder solventar dudas quizá de nuestros pares, de nuestros más jóvenes, de todas las personas que nos conocen. Pues increíblemente, damita y caballero, hoy estamos ya a un mes de haber festejado la Navidad de Cristo, la Natividad de Cristo. Tenemos un mes de haber celebrado la Navidad. Este año 2024 ya lleva 30 días recorridos y han sido bastante intensos y buenos. Estamos ya más que encargados en los proyectos que definimos a principio de año. Bueno, eso espero. Recuerde que todo esto bajo el concepto de hacer realidad nuestros propósitos, ¿no? Yo espero que así haya sido realmente. Yo espero que hayamos aplicado ese concepto de no dejar nada más en el engullimiento, si es que existe esa palabra, de las uvas, para poder dar paso a esos proyectos, bajarlos a papel y poder hacerlos realidad. Estamos en el tercer programa de esta serie donde estamos hablando acerca de los conceptos que tenemos en relación a las cosas, y hoy toca hablar de los conceptos acerca del género. Pero no se me espante. La idea de tener este tipo de plática no es con el fin de entrar en el debate de cuántos géneros existen, ni mucho menos. La idea de esta plática es tomar como fundamento el diseño original y primigenio, porque las ideas que surgen después de esto pues casi son personales, ¿no? Pero en un estudio, hasta cierto punto purista, solo existen dos géneros. Mire, esto lo comento porque lo que platicaremos en relación a ello pues es la forma en cómo cada persona identifica al otro, al del sexo opuesto. Y de ahí parten otros conceptos como la sexualidad en el otro y la sexualidad propia. Junto con eso el concepto social que representa un género determinado, ¿no? Y como estos conceptos se han fundamentado en una moral que definitivamente ya no funciona, mejor dicho, en un modelo de sociedad que ya no va a funcionar. Pues el hecho de que no funcione también no quiere decir que no se vaya, que se tenga que abandonar, se tiene que modificar. Recuerda que en algún momento decíamos que habría que tomar esas ideas, costumbres, tradiciones, etcétera, analizarlas, razonarlas y modificarlas para algo bueno. Es decir, no podemos ni debemos dejar que el cambio de era que estamos viviendo permita segmentar en ideologías las cosas que tienen un significado ya bien dado. Ahora, podríamos establecer incluso fundamentos bien claros sobre estos conceptos, ¿no? Pero todos caerían en el tipo, todos caerían en el tipo de relación que yo llevo conmigo mismo y por extensión con los demás. Cuando nos toca educar a otras personas en relación a su género y en relación al género de otro va a ser complicado. Recordemos que siempre que nos piden o que estamos platicando con alguien, pues siempre le damos nuestra opinión, ¿no? Más adelante veremos esta parte. Recuerda ese refrán que dice... más sabe el diablo por... No, esa no es... el refrán dice así: cada quien habla como le va en la feria. Así como la sexualidad es importante, señor escucha, también lo es el tipo de relación que vamos a establecer con el otro. Y sin duda los puntos de vista desde donde vamos a establecer esa relación. Platicábamos en alguna ocasión que los seres humanos tendemos a seleccionar de primera instancia a los amigos y los encajamos en clasificaciones en base a lo que ellos hacen por nosotros. Fíjese esto. Los clasificamos y los encajamos en base a lo que ellos hacen por nosotros. Lo mismo sucede con el sexo opuesto. Así pues encontramos, por ejemplo, amigos muleta
que los utilizamos, y esa es la palabra, cuando nos sentimos mal, ¿no? O para llorar en su hombro, o cuando necesitamos un favor, etcétera, ¿no? Igual tenemos a los amigos tipo banco, que los buscamos y los utilizamos cuando nos hace falta dinero. Yo tengo muchos de esos, créame. Pero en la relación que estableceremos a nivel género, sin duda se pueden dar cosas mucho, mucho más aberrantes que la clasificación o encasillar a las personas. Por ejemplo, el hecho de pensar que el compañero, llámese pareja, es un objeto en todos los sentidos, o pensar que el mismo compañero es un proveedor, o es alguien que se dedique a hacer las labores de la casa, etc., están encasillando, están segregando a las personas a una sola cosa, y recordemos que la persona es un abanico de cosas. Ahora es importante recordar que donde hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres, al menos hasta hace unos 20 años, aunque siendo honestos, pues después de la revolución sexual de los 60 se ha visto que las cosas están emparejando, pero donde vemos este tipo de cosas es que no nada más los hombres crean objetos de las personas o a partir de las personas. Por desgracia también las mujeres. Las mujeres también crean objetos y mucho más en nuestros días a partir de la relación con el otro sexo. Muchas parejas, disculpe usted, incluso las que llegan al matrimonio, consideran o tienen un concepto muy tergiversado del género. Obviamente esto es por todo lo que ya hemos platicado, pero también por las circunstancias en las que viven y sin duda pues, por los sesgos emocionales que cada uno de nosotros trae, ¿no? Pero existe un concepto general que debemos de empezar por aceptar. Entrando ya en el tema de los conceptos sobre el género, considero, estimado radioescucha, que el primer concepto sobre el género es pensar que antes de tener un género es ser humano, es una persona. Siendo una persona, pues sabemos que contiene un abanico importante de sentimientos, decíamos, ¿no? Sentimientos, emociones, fases, edades, relaciones, conceptos de libertad, etcétera, personalidad, ¿no? Y que todo eso pues va a jugar un papel muy, muy importante en las relaciones que esa persona va a establecer con otras. Ya sea que hablemos de un tercero, que hablemos de nosotros mismos, todo lo anterior va a establecer, va a determinar, va a jugar un papel muy importante en las relaciones que tenemos con los demás. Siendo una persona, pues es un ser humano. Siendo un ser humano, sabemos que tiene instinto. Y ese instinto lo va a llevar a pensar en el emparejamiento de forma natural. Vamos a grabarnos esta palabrita porque igual que la de planificación la voy a utilizar mucho en este y en el programa que sigue, en los otros dos programas. En la cuestión del emparejamiento. Yo menciono emparejamiento como aquella persona que está orientada a buscar pareja. ¿Sale? Y después lo vamos a hablar porque se dan muchos ritos, muchos rituales sociales en los que realmente es esto. Lo hablamos en alguna ocasión. Digo, por ejemplo, las fiestas de jóvenes en los 15 años, pues es buscar emparejamiento de forma natural, ¿no? Es lo que se viene haciendo desde hace muchos años, pero ahorita ya en nuestros días le hemos dado otro tinte. Vamos a utilizar mucho esta palabrita. Entonces, el instinto nos lleva a emparejarnos de forma natural. Lo que la ciencia dice, ya dándole un nombre así medio científico, bueno, técnico, es apareamiento. Porque pues, esa es la base instintiva. Digo, todos los animales lo único que desean es comer, aparearse y descansar. Si le recuerda esa descripción a alguien de su familia, no lo tome en cuenta. Pero sí, efectivamente, la mayoría de animales eso es lo único que le interesa. Bueno, de hecho es parte de su instinto. Recordemos que en los animales el instinto está a flor de piel. Ahora bien, cuando llega el razonamiento al ser humano, ese instinto se modera, pero no desaparece, sino que se expresa en momentos y situaciones adecuadas. Todo esto en base a la moral del grupo en el que se vive. Pero antes de eso, el instinto invita a tener más de una pareja sexual. Porque el hombre es un animal polígamo. ¿O cuadrúpedo? Bueno, polígamo, o sea que tiene muchas parejas sexuales. Y básicamente esa es su naturaleza. Pero recordemos que esa naturaleza se debe de gobernar. Primero entra la moral como parte importante de una gobernanza básica. No lo prohíbe, pero indica que hay lugares para eso. Veíamos, por ejemplo, en la antigüedad que no se hablaba de las relaciones sexuales, mucho menos del género. Y más de las veces, las relaciones sexuales eran el objetivo de buscar una pareja. O sea, buscabas una pareja con tal de satisfacer el instinto, pero siempre bajo la moral. O sea, estas personas que buscaban esa parte
tenían o querían un reconocimiento especial por parte de la sociedad. Este reconocimiento que brinda la moral para que una pareja se una, pues avala la convivencia entre mujer y hombre, pero eso resulta natural. Al final, eso es parte de lo que el hombre es. O sea, la sociedad misma no se podría oponer a que a una pareja, hombre y mujer, se junten. Por eso lo avala, porque al final es algo natural. Y avala también todo lo que sucede al interior de esa pareja, al interior de esa relación. Es decir, la sociedad reconoce que ese hombre y esa mujer ya comparten un espacio juntos. Y al final ese espacio se tiene que respetar. Eso incluye obviamente pues, todo lo que sucede adentro, como el coito, las relaciones, las peleas, los sartenazos, los cinturonazos y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Bueno, desde un principio, desde que se empezaron a formar los grupos sociales, la historia no nos dice que todas las mujeres vivían en un hato, que todos los hombres vivían en otro, sino define, ¿no?, que había aldeas y que cada pareja pues tenía su casita. Al menos es lo que dice la historia, ¿no? Digo, sí vivían en grupo, vivían en banda, pero dice el dicho, juntos pero no revueltos, ¿no? Luego de esto viene entonces que la moral se vuelve más y más restrictiva porque se adopta la doctrina religiosa. Y con ella, no me malentienda, con ella entra el miedo, porque se malentiende esa doctrina. Y en la mayoría de las personas se arraiga tanto que empiezan a tergiversar todo lo que es la doctrina y la fe. Entonces, ahora no solo se tiene que avalar esa unión mediante el visto bueno de la sociedad, sino que la misma moral y la religión exigen que esa unión sea reconocida, tanto por la religión como por la sociedad. Aunque más de las veces, digo, siendo honestos, ese proceso dentro de la religión pues no tenga una pizca de fe, ¿no? Entonces, si nos quedamos con el concepto de que antes de tener también, permítame hacer una aclaración. El matrimonio, el sacramento del matrimonio que tiene la iglesia, que la iglesia defiende, es un sacramento precioso que abarca muchísimas cosas. Pero así como se lo estoy planteando ahorita, la mayoría de veces nada más se utiliza como un reconocimiento para lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces, bueno, si nos quedamos con el concepto de que antes de tener un género el ser humano es una persona, podremos entender que la relación que se tenga puede resultar dañina o beneficiosa. Y todo esto en base a los conceptos que cada uno traiga del otro. Pero aquí ya entra otro parámetro: conocer a la otra persona al adentrarse en su intimidad. Y no me refiero a tener sexo con esa persona o verla desnuda, no. Me refiero a que tenemos que tener un concepto claro de lo que es la intimidad. Eso lo vamos a ver en el último corte de este programa, está bastante bueno. Ahora, una forma de entender esto pues es simple. Nos decían en la escuela de pastoral hace mucho tiempo que se conceptualiza el género masculino como un ser que tiene un cuerpo diferente al del género femenino. Y la diferencia física no solo radica en el cuerpo, lo que las mujeres tienen y lo que los hombres tienen, sino también en lo que se puede hacer con él. El varón no puede embarazarse de forma natural, como lo hace una mujer, pero la mujer, en los albores de la humanidad, no podía cazar un animal de 200 kilos, ahora sí ya lo hace, ¿no? Pero podía hacer otras cosas, como la recolección de frutos y de hierbas comestibles. Ahora sí ya se ponen a cazar, se pasan... No, ya mejor me callo. Ok, entonces el primer concepto con el que nos quedamos después de saber que el género femenino o masculino son personas, pues se bifurca, se divide dicho concepto y ahora decimos, bueno, el concepto básico sobre el género femenino es que es una persona que puede embarazarse. El concepto básico sobre el género femenino es que es una persona que puede embarazarse. Entonces, si el hombre quiere un hijo, específicamente un hijo, porque tiene otro concepto o un concepto tergiversado de lo que es ser un hijo, tiene que buscar a una mujer para que eso pase. Y la está viendo simplemente como la persona, no como la persona, sino como el ser que le puede dar un hijo. Aquí habría que revisar también ese concepto. Está bastante fuerte. Luego, dentro de esto mismo, pues el siguiente concepto es ver que el género masculino de la persona tiene más fuerza que el género femenino. Es decir, su cuerpo está hecho, está creado para tener más fuerza y es capaz de cazar animales para la ingesta, ¿no? La ingesta es la comida. Entonces, como la carne animal aporta nutrientes que no tienen las legumbres, además no sabe igual, es necesario buscar a un hombre que provea ese alimento. La mujer lo busca
y se establece una especie de negociación. Él trae comida, ella aporta comida, cada quien aporta a su persona y chan chan chan. Hasta ahí estamos bien, yo diría. Bajo esos conceptos tan simples, se va seleccionando a los géneros y los conceptos se van arraigando en cada persona dependiendo su género propiamente. Y considero que esto fue hasta bien entrado el siglo XVIII, porque entonces, aparte de la Casa de la Recolección, después, en los primeros albores de la humanidad, empezaron a surgir un sinfín de tareas y actividades que ya se asignaban según la capacidad física que se requiriera o que las actividades requirieran. Los trabajos pesados se decían entonces que eran para los hombres. Los trabajos más ligeros eran para las mujeres o cualquier otro trabajo. Pero es curioso porque, por ejemplo, en la agricultura se ve, en los albores de la agricultura, se ve poca participación femenina. La mujer como que siempre ha estado dentro de la historia, siempre se le ha asignado una labor dentro del hogar, la labor dentro del hogar. Después de que se acabó la recolección y la caza y donde los seres humanos eran nómadas, después de eso como que ya se le asignó a la mujer esa parte. Pero bueno, hasta aquí el concepto básico del género femenino es entonces... Es una persona que tiene menos fuerza que un hombre, que puede embarazarse, y el concepto básico del género masculino sería, es una persona que tiene la suficiente fuerza para hacer cosas pesadas o actividades pesadas y que puede traer alimento a la casa, o algo más o menos parecido. Estamos hablando de que esto fue hasta, no sé, se me ocurre hasta el 300, quizá el 500, porque ya conforme se fue dando la era, el cambio de era también, pues se fue abriendo mucho más, insisto, por esas capacidades y esas actividades que requerían menos, una fuerza diferente, vaya. Ahora que estamos en el 2024, pues esos conceptos parecen absurdos, ¿no? O sea, ya no podemos encasillar a las mujeres para que se dediquen solamente a la casa, ¿cierto? Y si así lo consideran muchas personas, cuando sin modificar estos conceptos, fueron creando variantes de los mismos, que ya están muy, pero muy tergiversados, muy, muy mal pensados. Porque entonces entró la variable de saber que si el hombre podía hacer cosas pesadas, pues quiere decir que también podía hacer sobradamente cosas ligeras. Y la mujer igual, puede hacer cosas ligeras, pero también puede realizar tareas más pesadas dentro de su rango, ¿no? Lo más interesante de esto es que no se pudieron agregar variantes a los principios físicos que rigen estos conceptos, y que fue una deducción natural, es decir, no pudieron establecer que un hombre que no tenía fuerza para el trabajo pesado, esto está bien interesante, chéquelo, no pudieron establecer que un hombre que no tenía fuerza para el trabajo pesado fuera catalogado como una mujer, o viceversa, ¿no? No pudieron hacer que un hombre se pudiera embarazar, a menos no de forma natural. Lo que sucedió entonces fue que se empezaron a agregar más parámetros a esos conceptos para poder terminar de describir el género, hasta formar definiciones mucho más complejas, mientras se empujaban más al fondo tanto a la mujer como al hombre y los encasillaban. Imaginemos que esos parámetros más complejos fueron cosas como la creatividad y la inteligencia, por decir algo, ¿no? Con el paso de la historia, se determinó que el hombre, aparte de fuerza, también posee inteligencia. Sí, aunque no lo crean, el hombre posee inteligencia, pero dicen algunos especialistas que no tanta creatividad. Chistoso, ¿no? A pesar de que la mayoría de grandes monumentos históricos fueron diseñados por hombres. Luego de eso, otro elemento fundamental que empezó a cambiar esos conceptos fueron las circunstancias. Aquí quiero hacer un punto, quiero hacer un parámetro para hacer una parada, perdón. Imagine usted que el radio, que es un elemento radioactivo, fue descubierto por una mujer. Hay muchas mujeres en la Fuerza Aérea, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, como que esos conceptos estaban muy tergiversados, ¿no? Estaban muy, muy mal, diría yo, muy mal conceptualizados. Pero bueno, hasta 1920, más o menos, ya en la economía mundial se percibía que los únicos que podrían trabajar fuera de casa eran los varones. Por los peligros, por el trabajo, por las distancias, etcétera, ¿no? Todo esto muy parecido a lo que en su tiempo y en su momento en la prehistoria fue lo de la caza. Y que las actividades de la caza, bueno, la caza de animales y la caza de donde uno vive, pues era para la mujer, como le decía. Todo esto, insisto, en un concepto básico, como si fueran recolectoras, ¿no? No obstante, vienen las guerras.
La Segunda Guerra fue el crisol donde se forjaron muchas cosas. Una de ellas fue un cambio de paradigma completo en los roles de la mujer y el hombre, y por consecuencia un cambio en el concepto de los géneros. Las fábricas contrataban a mujeres, tenían que, para hacer el trabajo pesado, armar tanques, armar rifles, municiones, pertrechos militares. Todo eso que solo estaba destinado a los hombres en un principio, pues lo tenían que hacer ellas, porque todos los hombres estaban en la guerra. En algún momento, me atrevería a decir que las mujeres fueron el sustento de países como Estados Unidos y la misma Rusia, ¿no? Porque con los hombres en la guerra, las mujeres tenían que atender el campo, el ganado, las fábricas, las escuelas. Sin duda fueron años difíciles, pero aún así, el hombre y la mujer lucharon palmo a palmo, codo a codo, cada quien desde su trinchera, y vencieron el mal. Bueno, no tanto así, ¿no? Pero por lo menos, se ganó la guerra y se impidió que el fascismo se extendiera por toda Europa. En fin, durante la guerra se dieron las circunstancias para que esos conceptos cambiaran o se modificaran. Pues quizá más a fuerzas que de ganas, diría yo, porque se requería mano de obra. No obstante, sí se generó un parteaguas al descubrir que las mujeres eran igual o más inteligentes que los hombres. Ahí es donde le comentaba acerca de cuando las mujeres empiezan a entrar en la ciencia. Me gustaría decir que el concepto sobre el género cambió, pero la realidad es que no fue así. Y aunque ya desde los años 20 las mujeres luchaban por librarse del concepto de que las tenían encasilladas en el ser recolectoras, pues no fue sino hasta después de las guerras cuando esa lucha empezó ya a generar un fruto. Pero aún así, el concepto no se cambiaba. Con esto, estimado radioescucha, podemos decir que no se dieron las circunstancias para que el concepto del género en cada persona cambiara. A pesar de haber mujeres que ya destacaban en la ciencia, como le decían, como Marie Curie, en la ingeniería, en la educación, el concepto del varón hacia la mujer seguía siendo el de las personas que pueden embarazarse y nada más. Pero luego llega la píldora. Entonces, o mucho peor, ya eran personas que se podían utilizar para satisfacer el sexo instintivo. No obstante, el concepto del varón que las mujeres tenían sí empezó a cambiar. Y no solo cambiar, sino evolucionar. De hecho, me atrevería a decir que cambió tan radicalmente que se creó un nuevo paradigma, porque las mujeres se dieron cuenta, fíjese usted, las mujeres se dieron cuenta que podían hacer casi lo mismo que los hombres. Ellas podían trabajar, llevar el sustento a casa y simbólicamente, digamos que podrían cazar animales. Le digo que ya cazan animales. Entonces, muchas de ellas, de estas mujeres, con este concepto, obviamente se fueron al extremo. Un extremo que empezó a generar ideologías y que las dejó más solas de lo que ellas pudieran pensar. Algunos hombres empezaron a modificar también su concepto hacia las mujeres. Quizá lo hicieron más light y empezaron a aceptar que las mujeres pues, eran personas que podían trabajar, ¿no? Además de embarazarse y hacer las labores de la casa, obviamente. Descubrieron también que el intelecto femenino era igual de competente que el de los hombres, que podían hacer 2 o 3 cosas a la vez. Es decir, el hombre se dio cuenta de que el género femenino poseía cosas que a ellos les podían beneficiar. Entonces el hombre poco a poco se fue instalando en una zona de confort, desde donde veía cómo la mujer trabajaba, aportaba, cuidaba la casa, traía el alimento, cuidaba a los hijos, arreglaba la televisión, arreglaba la lavadora y el hombre solo tenía que trabajar. Porque también muchas mujeres ya se cuidaban solas. Ahora bien, al menos en este concepto, estimado amigo, estimada amiga, el significado de lo que para cada uno representa el otro género es peligroso. Puede ser que el concepto nos lleve a tratar al otro como un objeto, como una mula de carga, como una cosa, como un objeto sexual. Y aquí estoy hablando de los dos géneros, porque si bien es cierto que estábamos hablando de hace 70 años, también es cierto que esos conceptos malsanos siguieron y siguen permeando nuestra sociedad. Pero ya me colgué de la rama. Continuaremos con este tópico, estimado radioescucha, y digo, en teoría ya le tenía yo que haber dado aquí la introducción desde hace mucho, pero ya me colgué. Entonces, le agradezco mucho su preferencia y le pido nos acompañe a hacer una oración de inicio. Vamos a continuar con ese tema en los siguientes cortes, no se me desespere. ¿Y qué le parece si vamos a hacer una oración de inicio, como le decía, para empezar con este programa? Porque si no me fijo, nos seguimos de filo. Después, búsquese un lugarcito rico en su casa, oficina, trabajo. Si viene en el auto, pues súbale los cristales. Prepárese una taza de riquísimo café
Si usted está en el baño, pues nada más póngase los audífonos y dispóngase a escuchar este programa que va a estar muy, pero muy interesante, porque nosotros de este lado ya iniciamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo, del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga. Ya me iba a trabar ahí. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga, por continuar con nosotros en este subprograma En la Línea de la Fe. Gracias por permitirnos llegar a su espacio y regalarnos algo de su valioso tiempo. Muchas, pero de verdad muchas gracias. Le quiero recordar que estamos transmitiendo vía podcast por YouTube y por Facebook. Ahí puede usted dejarnos sus comentarios y también sus saludos, si así lo desea. Además de que puede compartir este link con sus familiares y amigos para poder hacer más grande esta comunidad de pensadores y de personas que buscan crecer en la excelencia. Sea usted bienvenido, ya estamos dando inicio formalmente después de las 2 horas que me aventé de introducción. Entonces, bueno, pues mire usted, en la introducción le decía, me colgué de la rama porque es un tema que tiene mucha tela de donde cortar. Se han escrito muchos libros, pero sin duda uno de los más famosos por ahí es aquel que dice que las mujeres son de Marte, ¿no? ¿Y el hombre de Venus? No, creo que es al revés. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray. La verdad no he leído el libro, pero tan solo el título revela que otros de los conceptos que tenemos los seres humanos acerca de los géneros es que somos totalmente distintos, ¿no? Aunque en la introducción pasada veíamos que sí, o sea, realmente somos diferentes, pero tenemos una base primigenia instintiva, es decir, no somos abismalmente diferentes como plantea el libro, ¿no? O por lo menos el título. Esto lo comento, estimado reescucha, porque al final esto marca, aviva y determina los malos conceptos que cada género tiene del otro. Pero no solo eso, sino que trastoca y trastorna, mejor dicho, el concepto que cada género tiene de sí mismo. Esto está más peligroso. Le invito, por ejemplo, a tratar de responder otra pregunta, ¿no? ¿Qué opino yo de mi género? Le aseguro que si hiciéramos una encuesta de este tipo entre hombres y mujeres, las respuestas coincidirían mucho. Porque si hiciéramos una encuesta con la pregunta ¿qué pensamos o qué opinamos del género opuesto? Las respuestas también coincidirían, pero sería un apocalipsis total. Pero bueno, antes de continuar con este cúmulo de información, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, la diócesis de Teotihuacán, la diócesis de Izcali, por supuesto, la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros. Y aprovechamos también para enviarles un abrazo a todas las personas que nos escuchan en esta enorme provincia. Y también para enviar un saludo a las personas que nos escuchan acá por mi barrio. Un saludo afectuoso a la señora Lorena y su familia, a don Carlos y a doña Emilia también un abrazo muy fuerte. Y un abrazo muy afectuoso para Elizabeth y su familia. Muchas gracias por su preferencia y que Dios les siga llenando de bendiciones. Dicho lo anterior, continuamos con nuestro tema. Y bueno, fíjese usted que algunos estudios revelan que la sinapsis femenina, o sea, la forma en que el cerebro de las mujeres trabaja, es diferente a la sinapsis masculina. Poniéndolo en palabras silvestres, la mujer piensa diferente que el hombre. Pero recuerde, no estamos hablando del bien o del mal, de bueno o de malo, estamos hablando de cómo ven las cosas y el mundo los hombres y las mujeres. Decía el padre de los Monteros que cuando vemos pasar a una mujer, él lo decía así muy socarronamente, se escucha el ruido del cablerío en su cerebro, ¿no? Y cuando vemos pasar a un hombre no se escucha absolutamente nada. Realmente sí, realmente somos personas diferentes, nuestro cerebro trabaja diferente. Ahora, la perspectiva de cada género acerca del mundo y de las cosas que lo rodean, pues está basada en sus circunstancias, en sus creencias, en sus costumbres y demás. Pero aparte, también está sumamente influenciada por ese concepto primario del que hablábamos en un inicio, acerca de conceptualizar a la mujer y al hombre en un rol específico, lo que va a permitir establecer un tipo de relación específica también con el mundo y con las cosas. Esto es interesante porque lo podemos aplicar y lo podemos ver, como le decía yo, que al final, tanto los hombres como las mujeres tienen un pensamiento diferente porque su cerebro trabaja diferente. Entonces, ¿se puede imaginar usted qué enriquecedor es platicar con un hombre quizá o con una mujer de un rol que pueda hacer otra persona? Bastante interesante, ¿no?
Y bueno, este tipo de relación que se establece con el mundo marca sin duda la personalidad de cada género. Y en estricto sentido debería de ser una relación ambivalente, es decir, con dos direcciones, donde el hombre y la mujer pudieran aportar algo para que su perspectiva mejorara o cambiara. No obstante, vemos en nuestros días que los hombres y las mujeres finalmente somos solo receptores de lo que el mundo ofrece. Somos muy pasivos. Podemos intervenir muy poco y quien puede intervenir más no lo hace, quizá porque no lo sabe o no sabe cómo hacerlo. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo percibe el mundo una mujer y cómo percibe el mundo un hombre? A pesar de que se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre este tema, desde mi perspectiva nadie tiene la respuesta completa. Considero que es muy complejo poder determinar el pensamiento exacto de cada género. No obstante, tampoco es un misterio. Las mujeres tienen una forma o suponen una forma en que los hombres ven el mundo, es decir, tienen una idea, lo suponen. Los hombres hacen lo mismo y ambos se equivocan. Pero si cada género se interesara un poco más en el otro, descubriría, a nivel género, descubriría que no somos tan diferentes en ese sentido, aunque al mismo tiempo se vaya definiendo la naturaleza de cada persona o de cada género. Sé que suena un tanto confuso, pero permítame poner un ejemplo. Una pareja que compra una casa vive una situación interesante cuando cada quien aporta un rol. La mayoría de hombres en relación a esto se preocupa solamente o un poco más por la forma de pagar la casa, es decir, de dónde van a venir los recursos. Y también por las comodidades que puede ofrecer, ¿no? Pero me refiero a comodidades, llámese una televisión, un sillón, para de contar. La mujer, por otro lado, piensa en la decoración y el aprovechamiento de los espacios, insisto. Esto es más o menos un ejemplo. La misma casa, propósitos diferentes. Lo anterior no impide que el hombre quiera diseñar los espacios también él, ni impide que la mujer contribuya para pagar la casa. Pero lo que rodea a esa pareja, todo lo que rodea a esa pareja, va dictando poco a poco las cosas que cada género debe de hacer. Porque así ha sido siempre. Recuerda que el concepto del hombre es el de protector, el de proveedor. Esta protección, pues está de forma inherente, la construcción, ambientación y cuidado de un lugar para el resguardo de la mujer y las crías. Es decir, que moralmente hablando, quizá la sociedad vea mal que la mujer aporte para pagar la casa que se compraron. Entonces, si volvemos a los conceptos que describíamos antes y si entendemos que este concepto, es decir, el concepto que mencionábamos del hombre, lo tienen las mujeres, lo suponen las mujeres, o sea, las mujeres piensan que el hombre es el que debe de pagar la casa, pues una mujer que quisiera tener un refugio para ella y para sus crías tendría que buscar a un hombre para que éste se lo provea. No obstante, después de la liberación sexual y la liberación femenina hace 60 años, este concepto es menos frecuente. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de que este concepto se haya decolorado tanto? Veamos. Dentro de esta diferencia de pensamiento que mencionábamos en los géneros, hay investigaciones, por ejemplo, que hablan acerca de que el cerebro femenino funciona mejor en unas cosas y el del hombre funciona mejor en otras. Por ejemplo, en las finanzas, en la dirección, en la administración, en el diseño, tanto el hombre como la mujer son más o menos iguales. Pero en las finanzas, el hombre tiene un aporte mayor. En la dirección empresarial también, pero las mujeres tienen otra visión. En la administración las mujeres son muy buenas y en el diseño también. Ambos pueden contribuir de manera significativa a todo lo anterior, pero el uno, y escúcheme esto, el uno no puede sustituir la perspectiva del otro. Es decir, en un puesto directivo, por ejemplo, una mujer debería de tener un contralor o auditor masculino. Lo mismo en las finanzas, un contador debería de tener un contralor
o auditor que fuera mujer. Porque lo que es un hecho es que si bien es cierto que los pensamientos del hombre y la mujer son diferentes, también es cierto que no son opuestos, que es algo distinto. No son opuestos, antes al contrario son complementarios. Respondiendo a las preguntas que hacíamos antes, en esta decoloración de conceptos que sufren las mujeres y los hombres, pues hay mucho más males y perjuicios que las supuestas ganancias que muchos líderes de estos movimientos que le mencionaba yo al inicio les venden, ¿no? Y bajo el pensamiento que decíamos acerca de que cada quien tiene que tener su complemento, cuando un hombre o una mujer deja de tomar en cuenta al otro, se polariza el asunto. Es decir, la balanza se inclina a un solo lado. O cuando uno de los dos no quiere aceptar el rol que tiene, pues se pierde totalmente el control. No es que no se puedan hacer las cosas por ser hombre o ser mujer. Se pueden hacer, pero siempre van a estar incompletas. Decimos que establecemos una relación con el otro, con las cosas o con el mundo, cuando nosotros tenemos bien claro qué papel jugamos, o cuando lo definimos por lo menos. Para lograr lo anterior, debemos saber y estar conscientes de quiénes somos, qué debilidades tenemos y qué fortalezas nos acompañan. Entonces, después de que escuchamos lo anterior, podemos ver que la relación que se establece entre géneros va a estar determinada por el concepto que cada género tenga de sí mismo y obviamente del otro, así como las circunstancias en las que vive. Para que esto quede un poco más claro, estimado radioescucha, imaginemos que un varón que tenga un concepto sano acerca del género femenino la va a tratar como su igual, porque el concepto que tiene del género masculino será sano también, es decir, el concepto que tiene de sí mismo va a ser sano. Esto último va a determinar que no establezca relaciones codependientes con la pareja. Lo mismo va a suceder con la mujer. Mientras no tenga un concepto sano sobre su género, va a crear relaciones tóxicas y dependientes. Igual si se tiene un concepto sobre el género masculino muy tergiversado. Como decíamos antes, no existe un concepto válido para todas las personas, pero sí existe un concepto universal. Luego entonces, podemos decir que el principal concepto que debemos de enarbolar para establecer una relación con el otro es acerca de uno mismo. Más o menos sería así. Reconozco mi género en mi persona, sus capacidades, fortalezas, destrezas, debilidades y defectos. Soy totalmente diferente a mi contraparte, pero esa diferencia determina el complemento. Reconozco en el otro que es una persona como yo. Reconozco sus capacidades, fortalezas, destrezas, debilidades y defectos. Reconozco que mi contraparte puede realizar muchas cosas que yo no puedo hacer y que nuestra forma de ver la vida es diferente pero complementaria. Si parece una declaración de derechos humanos o algo parecido, realmente más bien es un principio. Tendría que ser un principio que nosotros quisiéramos adoptar y que según nuestras circunstancias y vida le fuéramos agregando más cosas. Esto, es más o menos eso, es una declaración de reconocimiento de lo que somos y lo que esperamos ser con la otra persona. Ahora bien, considero que dentro de esto, pues obviamente se debe entender que el sentimiento va a entrar y va a amalgamar o a unir todo aquello dentro de la relación. Pero en base a lo que hemos estado hablando, antes de permitir que el amor florezca, se hace necesario entender con la cabeza fría cuál será el tipo de relación que yo estableceré con el otro. Porque aquí considero, estimado radioescucha, que intervienen de manera determinante los conceptos que la moral social nos impone. Pero esto lo hablaremos en el siguiente corte. Mientras tanto, le pido que nos quedemos con el hecho de pensar que mientras más honestos seamos con nosotros mismos, menos vamos a arruinarnos la vida y a arruinarle la vida a otras personas. Hay que tener inteligencia en el momento de empezar a establecer esas relaciones. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos? No se vaya. Está usted escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos.
soy un hombre nuevo junto a ti, Señor. Cuando me hablas, me parece que se para el tiempo, me parece que canta en silencio y no necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado, sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Gracias por su preferencia y por sus comentarios, que les recuerdo que nos puede mandar o dejar en la línea de la fe @gmail.com. Les recuerdo también que estamos transmitiendo vía podcast en las redes sociales de YouTube y Facebook. Y si usted cuenta, o mejor dicho, si usted tiene cuenta en Spotify, también por ahí nos puede escuchar. Lo invitamos también a que ingrese a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradelmedio.org, donde puede visitar el apartado que tenemos en esta página. Además de que puede ver y escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto, por supuesto, y también el programa de Cristo Siempre Contigo con los padres Carlos y Tonatiu. Puede usted entrar, revisar, checar. Estos programas tienen muy buen contenido, además de que nos dan diferentes opciones para entender las cosas, y créame, de verdad créame que siempre vale la pena. Y bueno, nosotros continuamos de este lado platicando un poco acerca del concepto que tenemos sobre el género. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que hemos estado hablando acerca del concepto del género como algo que nos va a ayudar a tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. También decíamos que en algún momento un mal concepto puede generar una mala relación, porque aunque ya hay más opciones de vida, el hecho es que vivir en pareja como opción de vida sigue siendo una de las más importantes. Terminábamos el segmento anterior hablando precisamente sobre este tema, las relaciones que establecemos con el otro y cómo debemos llegar a ellas, ¿no? Ahora, en este segmento, si me lo permite, vamos a platicar más a fondo acerca de esto, dado que si llegamos a una relación con los conceptos equivocados, pues vamos a caer en lo mismo, ¿no? Y nos va a costar mucho, pero mucho trabajo dejar ese ciclo. Pero antes de pasar a este tema, estimado radioescucha, que es de verdad sumamente interesante, pues permítame compartirle, como ya es costumbre en esta sección, los santos que se nos proponen para venerar en este día. Los santos para el día 24 de enero, según el portal Santopedia, son, entre ellos, San Francisco de Sales, San Exuperancio, San Feliciano Obispo, San Sabiniano, Santa Genia, o Senia, pero yo le digo Genia porque es con X, a la Beata María Pusepín, a la Beata Paula Gambara Costa y al Beato Timoteo Giacardo. Como le comento siempre, en esta parte que estamos viendo, en esta parte de los santos, es importante reconocer a los santos en este día que nos proponen, porque recuerda que son personas igual que nosotros, que han llevado su camino y su vida durante toda su vida, lo han llevado de alguna manera siempre orientado a la cruz de Cristo, y eso les ha ganado un lugar en los altares. Fíjese usted que es chistoso, porque la recomendación que hace Santopedia acerca de leer un poquito más acerca de San Francisco de Sales nos dice que es el patrono de los periodistas. Fue un escritor nacido allá en 1567 en Saboya, que buscaba la transmisión de la verdad evangélica, y durante toda su infancia su madre le narraba el catecismo, y a los 14 años ingresó a la Universidad de París.
Destacó en retórica y filosofía, se entregó al estudio de teología y se consagró a Dios. A los 24 años obtuvo el doctorado en leyes, nada más, y en 1593 fue ordenado sacerdote. Predicó por muchas ciudades y participó en la reconquista del Chablais. En esta ardua tarea comenzó su carrera de escritor elaborando una serie de panfletos de la doctrina de la Iglesia. Gracias a su labor, el número de conversiones aumentó y restableció la fe católica en la provincia. Ocupó el cargo de obispo de Ginebra durante 21 años y murió en 1622. Su última palabra fue el nombre de Jesús. Interesante. San Francisco de Sales. Uno de los primeros comunicadores que tenía la Iglesia, ¿no? Perdón. Fíjese que es interesante porque en algún momento de esta temporada vamos a tocar temas acerca de lo que es la comunicación, de lo que es la historia, de lo que es las noticias, de todo lo que vemos en el mundo día con día. Y bueno, esta parte de San Francisco de Sales es más interesante porque siendo el patrón de los periodistas, es todo un erudito. Y es más interesante porque al final hay muchas personas que dicen que un profesionista, que una persona que tiene universidad, que una persona que tiene un posgrado o un doctorado, incluso no puede ser sacerdote, ¿no? Pues ahí vemos que no es cierto. O sea, imagínese usted la parte que le contribuyó a San Francisco de Sales, la retórica y la filosofía, y después la teología, ¿no? Entonces nada más imaginemos que después también de obtener un doctorado en leyes, que no era cualquier cosa en esos días, pues se ordenó sacerdote, ¿no? Es increíble esa parte. Entonces, lo más interesante de esto es que, en base al comentario que le hacía, que las comunicaciones, las noticias que vemos hoy, tanto en las redes sociales como en las páginas de internet, como en los portales a los que tenemos acceso para entrar a otras páginas, etc. Híjole, de verdad son bien devastadoras. No en el sentido de que son tristes o problemáticas, no, sino de que devastan la paciencia. Finalmente, todos son chismes, todos son rumores, explotan la noticia mala, todo lo que venda. Ya hablábamos acerca del morbo, recuerda, en algún momento. Pero bueno, San Francisco de Sales no lo hizo, es uno de los primeros comunicadores, de los primeros escritores modernos que tuvo la Iglesia, pues todo esto pasó en 1500. Entonces, bueno, el 24 de enero celebramos a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Si usted lleva por nombre alguno de estos, si usted solamente festeja a su santo, pues también felicidades. Si festeja su cumpleaños, pues muchas más felicidades. Ojalá que no sea el último. Ojalá que cumpla como 154.920. Entonces, desde aquí, de verdad, nuestros mejores deseos y todas las bendiciones para que este año sea mucho mejor y mucho más productivo que el año anterior. Dentro de esta misma sección, estimado radioescucha, tenemos otro hecho significativo y esto es más interesante. Y fíjese usted que me enteré de una palabrita muy chistosa que se llama, o que se pronuncia, o que se dice que es turófilo. Los turófilos es el término con el que se le llama a las personas que sienten una especial fascinación por el queso, en todos sus tipos. Pues en Estados Unidos es uno de los productos alimentarios más importantes. En este sentido, el principal consumidor de leche mexicana, es nuestro vecino del norte. El pasado 20 de enero, se estaba celebrando en Estados Unidos precisamente el Día de los Amantes del Queso. Turófilos se llama los amantes del queso. A mí me gusta el queso, no todo, pero sí me agrada bastante. Y bueno, dentro de esto, un día como hoy, se festeja también que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Educación. Y esto a raíz de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama que el 24 de enero será el Día Internacional de la Educación en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Dice que la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, según los datos de la ONU, 250 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos.
su derecho a la educación está siendo violado y es inaceptable, es hora de transformar la educación. Estamos hablando de que por lo menos, se me ocurre que más o menos el 5 y algo por ciento de la población mundial es analfabeta. Nada se échale. Si tiene usted por ahí alguien acerca de esto, pues acérquese también. Dígale que tiene que estudiar, compártale tiempo para que se ponga a estudiar, porque esta parte es muy, muy interesante. Se me hace muy interesante que se diga que solamente con la educación o en el sentido de la formación se va a lograr una igualdad de género. Pues es que no estamos hablando de igualdad de género, pero estamos hablando de que para poder llegar a ese punto tenemos que conocer el concepto que tenemos acerca del otro género. Se me hace muy interesante que insistan que una persona estudiada va a valer lo mismo que otra persona estudiada, siendo que somos bastante diferentes, ¿no? No sé, habría que empezar a regurgitar un poquito más esto y sobre todo ponerlo al cristal para analizarlo y definitivamente quedarse con lo bueno. Pero bueno, nosotros, después de haber escuchado estos datos que definitivamente son muy, muy importantes en muchos sentidos, tanto por la educación como por la comunicación, vamos a continuar con nuestro tema. En este caso vamos a hablar de los tipos de relación que establecemos con el sexo opuesto. Esto es muy, muy interesante. El instinto, como decíamos en un inicio, pues es el que nos impulsa a emparejarnos con el fin de perpetuar la especie. No obstante, una relación basada en la satisfacción instintiva puede tener complicaciones. Por otro lado, las relaciones que se establecen con fines sociales o económicos también van a tener sus problemas. Y las relaciones que se establecen con un poco de ambas cosas, tanto de instinto como de imposición social, tienden a tener lo mismo. Un cuarto motivo de emparejamiento podría ser el amor. Aquellas parejas que se dicen estar enamoradas y que ese amor es para siempre y que los va a llevar al altar, etc. Es ahí donde cumplen, al menos con la moral social, ¿no? Satisfacen el instinto y ofrecen hijos como el fruto de un amor que quizá desde hace muchos años ya está extinto, pero que la pareja intenta mantener a flote, ¿no? Aunque después sabemos tristemente que después de 25 o 30 años de casado se divorcia, ¿no? Eso se me hace muy tonto, pero bueno. Así como los anteriores, hay muchos ejemplos y escenarios de personas que buscan emparejarse por las razones equivocadas. Aunque siendo honesto, no sé si existan razones correctas, pero lo que sí sé es que la forma en la que llegamos a esa relación y el sentido que nosotros le vamos a dar a la misma es lo que va a hacer que perdure y pueda dar frutos al 100%. Luego entonces cabe preguntarse nuevamente qué es lo que pienso del género opuesto, qué es lo que espero del género opuesto, qué estoy dispuesto a darle al género opuesto. ¿Qué deseo construir con el género opuesto? ¿Qué beneficios voy a obtener del sexo opuesto? ¿Qué perjuicios voy a obtener del sexo opuesto? ¿Ha oído usted hablar del refrán de que cada quien habla como le fue en la feria? Pues bien, también hay otro refrán, el que no oye consejos no llega viejo, o algo parecido. El punto es que el primero nos va a permitir escuchar la perspectiva de la gente que ya pasó por ahí. Y el segundo nos va a permitir tomar de esa experiencia lo que es objetivo y que nos pudiera pasar. Lo anterior viene a que después de que nos hacemos las preguntas anteriores, casi siempre las respuestas que nosotros nos damos están basadas en nuestra experiencia y formación. Entonces, si estas preguntas las hacemos a una edad muy temprana, o no las hacemos a una edad muy temprana, no sabremos mucho qué responder, ¿no? Luego entonces iremos con nuestro referente familiar, nuestro referente en el círculo familiar, para preguntarle acerca del tema. Las niñas con la mamá, los niños con el papá o viceversa. Siempre es bueno conocer los dos puntos de vista, pero el problema es que ellos, los referentes, nos van a decir y platicar su experiencia en base a su formación, en base a sus circunstancias, sus medios, su religiosidad, su moral, etc. Por lo tanto, pues ya no aplicará para nosotros. Entonces, a partir de este entendimiento, tendremos nosotros la necesidad de razonar, investigar y verificar la información para generar nuevos conceptos. Lo que los referentes nos dirán será su versión de las cosas. Hay que darle solo el mérito necesario.
Luego debemos aprender a identificar los conceptos que nos permitan hacer una traza de la información, o sea, identificar conceptos como dentro de esa charla, y identificar conceptos como yo quería, yo esperaba, yo le di, etcétera, etcétera, porque rara vez vamos a escuchar cosas como yo no hice, yo no le di, yo me porté así, yo dejé, etcétera. Y bueno, cada uno de estos conceptos nos va a permitir entender que las acciones que los llevaron a emparejarse estaban carentes de muchas cosas. Pero recordemos que no podemos juzgar a nadie, mucho menos por sus decisiones. Lo que sí podemos es tomar mucho en cuenta esta información para cuando tengamos que formular nuestros propios conceptos sobre el género y el tipo de relación que estableceremos al momento de pensar en emparejarnos, ¿no? Claro, si tenemos eso como una opción de vida. Y es que este asunto de la opción de vida es interesante porque de alguna manera lo tomamos muy en cuenta cuando definimos el concepto. O sea, quizá pensemos que sí debemos establecer una relación con la persona, pero es más por una cierta imposición social que por convicción. Y aunque esto pareciera que está mal, la realidad es que tiene ciertas razones que van decolorando esa imposición. O sea, no está mal que al final alguien presione para que nos casemos, por ejemplo. Alguien presione para que nos emparejemos. Muchos jóvenes de nuestro tiempo piensan que llegar al matrimonio es lo último en lo que harían, es lo último que pensarían. Obvio, ven el ejemplo de los matrimonios modernos, totalmente rotos y deshechos, ¿no? Pero en su visión temprana de la vida, al menos de ese concepto, no alcanzan a comprender que sí, o sea, efectivamente la vida en pareja es difícil, pero puede dar muchas cosas que no se podrían lograr estando solos. Y al revés, ¿no? Estando solos también se pueden generar muchas cosas que no se podrían hacer o que no se podrían generar estando en pareja. Pero no me refiero específicamente a los hijos o a las cosas que se pudieran dar, sino me refiero a todo lo demás que se puede hacer en relación a la otra persona. Este asunto de las opciones de vida decíamos que pudieran ser muchas, pero sobresalen tres: el matrimonio, la ordenación o la consagración y la soltería. Y aunque los veremos o vamos a verlas de forma particular más adelante o incluso en el trayecto de toda la temporada, es necesario entender que cada opción tiene diferentes matices, pero todas deben de estar orientadas a un mismo fin. Si decidimos hacerlo en pareja, si tomamos la opción de vivir la vida en pareja, es necesario revisar estrictamente cuáles son los conceptos y las causas que nos llevan a tomar esa decisión. Tomando en cuenta los conceptos que ya hemos platicado de la misma manera, si decidimos consagrarnos al servicio religioso o quedarnos solteros. La decisión debe de estar libre de la imposición social e incluso familiar y debe de verse desde un punto de vista vocacional, por el simple hecho de que son decisiones para toda la vida. Y esto al final, pues también es un concepto, es un pilar ético. Sopeso mis decisiones y me atengo a los efectos que éstas puedan tener. Dentro de estas opciones de vida es bien importante tomar en cuenta lo que le comentaba. No debemos de ir hacia esas opciones de vida impuestos con la imposición de social, familiar o etcétera. Debemos de llegar a esas opciones de vida en nuestra propia libertad e insisto que tiene que ser por la vocación, que también después hablaremos de esa parte. Ahora, quiero que en esta parte final de este corte, estimado escucha, nos quedemos con el concepto que mencionábamos un poco en el corte anterior y que le agregaríamos algo más para que quedara algo así. Reconozco el género en mi persona, sus capacidades, fortalezas, destrezas, debilidades y defectos. Soy totalmente diferente a mi contraparte, pero esa diferencia determina el complemento. Reconozco en el otro que es una persona como yo. Reconozco sus capacidades, fortalezas, destrezas, debilidades y defectos. Reconozco que mi contraparte puede realizar muchas cosas que yo no puedo hacer y que nuestra forma de ver la vida es diferente pero complementaria. Reconozco que mi vida la quiero recorrer en pareja para crecer como persona a través del otro y el otro a través de mí, y que esas decisiones las tomo pensando en que sopeso mis decisiones y me atengo a los efectos que éstas puedan tener, incluso aquellas que sean para toda la vida. Y a rajarse a su tierra, nada más faltaba eso. Y bueno, aunque lo anterior pareciera una arenga ante un jurado donde estás casando y prometiéndole a aquella que te vas a portar bien todo el asunto, pues no es
que la tengamos que decir en voz alta, ¿no? Es algo que tenemos que tener al interior de nosotros y practicarlo todos los días, reforzando, cambiando y mejorando cada uno de esos conceptos o cada una de esas palabras si es que para nosotros ya no cuadra, pero siempre utilizar el razonamiento. No sé cómo ve usted esto, estimado escucha, pero desde mi perspectiva creo que puede ser un buen comienzo para una visión de vida diferente. Creo yo. ¿Qué le parece si mientras lo pensamos, pues nos vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, ya volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mi vida hecha pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti, ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía.
es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. De verdad, muchas gracias por su preferencia y por sus comentarios que tan amablemente nos hace llegar y nos deja en las cajas de las redes sociales por las cuales transmitimos este podcast, como YouTube y Facebook, así como también por Spotify. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico al cual nos puede enviar sus comentarios en la línea de la fe @gmail.com. Ahí con todo gusto le daremos lectura a todo lo que usted decida mandarnos. Y mire usted, estamos llegando ya al final de la emisión de esta semana, pero le quiero comentar que el siguiente miércoles, el próximo miércoles, tendremos una plática acerca del peligro de las sectas. Sí, las sectas que tienen muchos adeptos o que van sumando adeptos y que son paliativos, es decir, que la secta funciona como un paliativo para situaciones dolorosas, problemas en la vida, deseos sin cumplir, etc. Pare de sufrir, ¿no? Dice por ahí un comercial. Es triste ver que muchas de esas sectas están compuestas por personas que buscan de muchas formas estafar a los demás. Ya hablaremos de eso, estaremos haciendo un análisis un poquito más a fondo acerca de esto, revisando por qué la gente cambia, por qué la gente asiste, por qué hay tanta diferencia entre una y otra cosa. Y bueno, pues no se lo pierda, será el próximo miércoles a las 5 de la tarde por este mismo medio en la Línea de la Fe. Como cada miércoles estaremos hablando acerca de las sectas. En otro orden de ideas, pero dentro de lo mismo, pues fíjese que en estas 2 últimas semanas ha saltado nuevamente el COVID como noticia mundial, ¿no? Sobre todo por las variantes que ha desarrollado el virus, lo cual, dicho sea de paso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona que el Omicron, creo que se llama la variante del COVID, es la más contagiosa y peligrosa que la anterior. Entonces, pues la idea es que tengamos precaución con nuestra salud y que si lo consideramos necesario, utilicemos el cubreboca sin entrar en la paranoia y caer en el pánico, simplemente por cuidado y por salud. Si tiene que salir, si tiene necesidad de salir de casa, pues hágalo con todas las precauciones necesarias. Y también le pido que si está en un lugar donde hay mucha gente, sí utilice el cubreboca, no nada más por la variante del COVID, sino por otras muchas enfermedades que se transmiten también por el sistema respiratorio. Recuerde que los más propensos son las personas de la tercera edad, entonces hay que cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros para no contagiarlos. Recordemos también que el COVID, pues como decíamos, por desgracia o por fortuna llegó para quedarse. Y bueno, volviendo a nuestro tema, en esta semana hablaremos de otro concepto que va pegadito con el del género y sin duda es uno de los más tergiversados, mal utilizados y demás en toda la historia de la humanidad. Y es que, aunque se puede apreciar desde 3 perspectivas, solo se toma en cuenta una. Estamos hablando del concepto de la sexualidad. Decimos que tiene 3 variantes porque debemos conocer la sexualidad de género, la sexualidad genital y la sexualidad como intimidad. Que si bien podríamos definir que es una sola, como la sexualidad de género, por ejemplo, en este apartado de este último corte vamos a hablar de las 3. Porque al final, las 3, como un solo concepto, tienen 3 definiciones. ¿Le parece? Bien, para iniciar, pues debemos decir que la sexualidad rodea todo lo que somos. Es parte de la definición del género y se manifiesta en nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos, de establecer una relación con los del sexo contrario y con nosotros mismos, obviamente. La sexualidad de género está definida por la moral social y la ética personal, por el diseño físico y por el diseño biológico. Está determinada fuertemente por los químicos hormonales que instintivamente nos conectan con la naturaleza del planeta. Es decir, la sexualidad es también nuestro eslabón animal. Aceptar esta sexualidad, en lugar de reprimirla o tergiversarla,
pues nos va a dar mucha tranquilidad, que va a generar un concepto que se sustente esta adopción o que sustente esta adopción y que haya sido producto del razonamiento y no de la ignorancia. Y la oposición pues siempre va a dar la pauta para que estemos plenos. Es decir, si nosotros aceptamos nuestra sexualidad en lugar de reprimirla, vamos a poder generar un concepto que sustente esa adopción y que ha sido producto del razonamiento. La oposición, es decir, oponernos a nuestra sexualidad, siempre va a dar la pauta para que nunca alcancemos la plenitud. Sé bien que aquí pueden entrar muchas teorías acerca de las tendencias homosexuales, por ejemplo, y demás, pero la realidad imperante, y lo decíamos al inicio del programa, es que somos personas y que la sexualidad, insisto, viene en tres diferentes perspectivas. Entonces, esta clase de teoría cae en un rango de discusión más psicológico-social que físico. Y lo que estamos discutiendo ahorita es precisamente la parte del género, reconociendo como diseño primario hombre y mujer. Ahora, el concepto de la sexualidad, lo vimos de a poco en la entrada de este programa, decíamos que es aceptar lo que somos por diseño y lo que somos por formación. Nuestra sexualidad va a determinar la relación que vamos a establecer con el otro y la formación va a definir cómo vivimos esa relación. Decíamos que cuando establecemos una relación con el otro, esta relación puede ser dominante o subyugante, de amo o de esclavo y por supuesto de iguales. Si usted está viviendo actualmente una relación, dentro de estos tres rubros, ¿dónde estaría su relación? ¿Dominante de quién a quién? ¿Subyugante de quién a quién? ¿De amo de esclavo a quién a quién? ¿De iguales? Habría que preguntarnos. Cuando este concepto está tergiversado, cuando el concepto de género y su sexualidad está tergiversado, nos va a disponer para pensar y actuar de forma equivocada. Porque entonces mezclaremos la sexualidad genital con la sexualidad de género, que definitivamente son cosas distintas, completamente complementarias pero diferentes. Mientras que la sexualidad de género nos invita a conocer a la persona del género masculino o femenino en todo su entorno, la sexualidad genital es la que va a permitir consumar la relación que establecemos previamente. Ese concepto es muy interesante porque en palabras llanas sería algo así como que primero está la relación con la otra persona, conocerla en todos los grados, conocerla en todos los aspectos, o al menos en tantos como se pueda, y luego pasar al final al contacto genital. Pero ese contacto se va a dar como una evolución natural de la relación inicial. No pudiera ser antes, aunque lo vemos muy común, ¿no? Lo vemos muy seguido. No pudiera ser antes, y más adelante vamos a explicar por qué. Ahora, ese contacto genital es la culminación de la relación y está ligado a la intimidad propia de cada persona. En ese contacto no solo se conoce la intimidad física del otro, sino que se conoce su vulnerabilidad y su fortaleza, así como el concepto que tiene él o ella de su sexualidad genital, que dicho sea de paso, no la conocemos pues hasta llegar a ese momento, ¿no? Cuando usamos la palabra, por ejemplo, desnudo, y sin meternos en la etimología, podemos decir que lo primero que pensamos es pues, en una persona sin ropa, ¿no? Que no tenga nada de ropa. Pero también lo tomamos como algo figurativo, cuando nos referimos a alguien que habla con la verdad, o a calzón quitado, como dicen por ahí, vulgarmente. De hecho, muy vulgarmente. El punto es que la sexualidad genital tiene mucho, o debería de tener mucho de intimidad, porque es algo propio, es decir, compartir nuestro espacio, que también lo define la sexualidad de género, compartir el cuerpo, que sin duda se refiere a la genitalidad, y compartir los sentimientos y emociones que genera el acto, pues debería de ser algo trascendental. Nos decía un profesor en la universidad que dentro de un matrimonio con el sacramento, es decir, un matrimonio que está casado por la iglesia, el acto sexual es una forma de delinearse con esa verticalidad. Por ejemplo, otra cosa que es íntima, para no ser tan explícito, es cuando roncamos. Si usted es casado o casada y tiene algunos años ya en ese asunto, sabrá si su pareja ronca, ¿no? Es algo de él o ella que se comparte de forma involuntaria y que se acepta voluntariamente a fuerza, ¿no? Igual que los gases.
es la intimidad de la persona. Esa es la intimidad de la persona, los aspectos que los demás desconocen y que de hecho no tendrían por qué conocer. Y eso decidimos compartirlo con alguien. Pero cuando decidimos compartirlo con alguien, pues asumo que debería de ser después de tener nuestros conceptos bien establecidos de primera instancia para aceptar cuando se pudiera los del otro y aceptar que el otro bromea mucho con esos aspectos. Por ejemplo, imagínese usted que nuestra pareja es una de las parejas que parece que come frijoles o cena frijoles todas las noches o que ronca mucho, ¿no? Si nosotros no toleramos eso de una persona, ¿cómo vamos a tolerar eso de una pareja? ¿Por amor? Híjole, pues yo creo que no. El concepto sobre nuestra sexualidad considero que debe de estar orientado mucho a la forma en que aceptamos lo que somos. Porque si tomamos el concepto que tiene la sociedad para este tipo de cosas, aceptaremos muchas aberraciones y muchos significados deformes de lo mismo. Para muestra basta un botón. El que no enseña no vende. Si tienes, pues hay que enseñar. A cartera más llena, Ese está muy vulgar, ese no lo digo. Y cosas así. Si seguimos los estereotipos de la sociedad para generar nuestro concepto acerca de la sexualidad, continuaremos por el mismo camino. Tomando en cuenta todo lo que hemos venido diciendo en este spot, considero que el concepto de la sexualidad debería de estar fundamentado en el concepto que tenemos de persona. Luego, el concepto de la genitalidad en el concepto que tenemos acerca de nuestro cuerpo. Y el de nuestra intimidad debería de estar valorado en el concepto de lo que es importante para nosotros. Es decir, aquí estamos haciendo 3 líneas diferentes que tendríamos que conocer para que se complementara el concepto de la sexualidad. Porque recordemos, somos seres sexuados, no podemos quitarnos la sexualidad. Al final, toda esta parte tendremos que verificarla con la otra persona para saber qué conceptos tiene en relación a lo mismo, pero sobre todo qué conceptos tenemos nosotros en relación a eso, qué conceptos tiene la otra persona a eso y qué concepto tenemos cada uno en relación al sexo opuesto. Ahora, ¿dónde cree usted que estos conceptos estén cimentados en nuestros días? ¿Consideraría que la sexualidad de género está basada en el diseño físico de la persona? ¿Considera que las personas en nuestros días tienen a la genitalidad como el paso natural después de establecer una relación con el sexo opuesto? ¿Considera que la intimidad de una persona es tan valorada como la misma persona? Cuando yo me hice estas preguntas, pues no pude evitar pensar en mí mismo, sin duda. Y en hacerme estas preguntas también, pero al final traté de hacérmelas lo más objetivo que pude, ¿no? Y pues la verdad me di cuenta de que son preguntas que están en gris todavía. Y aunque algunas de ellas ya pintan un color que me agrada, pues aún me falta mucho por aprender. Imagine usted, yo que tengo 75 años, ¿no? Ahora una persona que está iniciando su vida, ¿qué tan difícil será responder estas preguntas y mucho más sin alguien que le ayude a hacerlo? Pero bueno, luego del melodrama aquel, las respuestas que usted pudiera dar a dichas preguntas muy seguramente estarán relacionadas a la formación, circunstancias y educación que recibió en su vida. Ahora, si el hecho de no saber que su sexualidad es todo lo que usted es y que la genitalidad es la decisión de llevar esa relación a una vida diferente y acompañada y que en ese hecho se tendrá que compartir esa intimidad, pues todo esto se vuelve una pedita en el zapato, ¿no? Porque entonces no va a estar a gusto, no va a estar tranquilo. Entonces, lo invito a pensar, a reflexionar y sin duda modificar o empezar a modificar esos conceptos que ya tenemos. Mire, este tema en particular tiene mucho para platicar, pero creo que podemos hacerlo en otros programas, incluso durante toda la temporada, porque vienen cosas que se tienen que manejar con mucho cuidado. Además de que es algo que está lleno, sin duda, en algunas ocasiones de malos recuerdos, situaciones estresantes y otras cosas, ¿no? Se tiene que manejar con mucho tacto. Y bueno, me gustaría mucho que nos quedáramos con el concepto de que en cuestión de la sexualidad sería algo más o menos así. Mi sexualidad es mi género, lo que soy, la forma en que pienso, la forma en que veo las cosas, es lo que me va a permitir establecer una relación sana con otra persona a la cual aceptaré también como un ser humano y un ser sexuado, mientras que la genitalidad es el paso que sigue en esta relación después de sopesar la decisión porque se quiere orientar la vida en otra dirección y en ese momento
es donde yo como persona compartiré mi intimidad y todos los aspectos que llegan con ella. La verdad es que esta parte es muy pero muy compleja, como le comento, sobre todo porque en ese sentido y por nuestra experiencia hemos salido muy lastimados, ¿no? Pero digo, si estamos vivos, pues quiere decir que no nos fue tan mal. Entonces, la invitación es a analizar, le decía yo, en qué situación estamos, ver los conceptos que tenemos y si queremos empezar a modificarlos. En el programa del día 7 de febrero, fíjese usted, estaremos continuando con estos 3 conceptos que tocamos aquí. El concepto del cuerpo, el concepto de la importancia de las cosas y el concepto de las decisiones. ¿Por qué hasta el 7 de febrero? Bueno, es que la próxima semana tendremos el programa, como le comentaba yo, acerca de la peligrosidad o el peligro que representan las sectas, ¿no? Después ya tendremos agendado, después de ese programa, ya tenemos agendado otro programa que va a hablar acerca de lo mismo, bueno, de la relación que estamos estableciendo en pareja. Y para el 7 de febrero ya tendríamos nosotros ese programa que le comento. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros estamos ya pensando en que el 7 podemos empezar a hablar y podemos continuar con esto. Porque el día que viene, el miércoles que sigue, ya es miércoles de ciencia. Entonces, vámonos con esta parte. Le reitero, la próxima semana vamos a seguir platicando de estos conceptos. Bueno, dentro de 15 días vamos a seguir platicando de estos conceptos bastante buenos. Y bueno, como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones, de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios y al padre José Luis encargado de toda esta flota. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, gracias, muchas gracias. Quisiera seguir platicando con usted, estimado amigo, estimada amiga, pero el tiempo siempre apremia y hoy no es la excepción. Le agradezco mucho el espacio, el tiempo y todo lo que nos brinda. Gracias por su preferencia y nos estamos escuchando la siguiente semana. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted una excelente, pero de verdad una excelente semana y una tarde muy, pero muy tranquila. Nos escuchamos el próximo miércoles. Cuídese mucho, que Dios le siga bendiciendo. Hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré muy
solo a Él le interesará. Él es un amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a mi Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.